Historia de Jabobo, tomo 5, volumen 2, libro del Ministerio de la Defensa Interior. Tercer apartado, comisario y jefe de comisarios. Introducción. En este apartado trataremos del cargo de comisario, así como el de jefe de comisarios. El comisario es la cabeza de la comisaría, edificio que alberga todos los departamentos de cada uno de los eslabones del ministerio, inferior al cargo de comisario. Como tal, posee los poderes ejecutivos que le otorga el ministerio, así como ser instrumento portavoz de todas las decisiones que se toman desde el Senado. Es el responsable de todo lo que sucede en la comisaría, así como de toda la información que le llega de cada uno de los eslabones del ministerio. También actúa como ejecutor de las peticiones solicitadas por los cargos inferiores mientras esté dentro de los límites funcionales del comisario. Por otro lado, hablaremos con respecto al jefe de comisarios, cuya labor no es más que servir de unión entre el Senado y las comisarías, con respecto a los ministros del Ministerio de la Defensa Interior, y también de coordinar y dirigir las comisarías que están bajo su supervisión, cuando se requiere la intervención directa del Ministerio. Por ello, se requiere que informe de todo lo que se dice en el Senado. Punto número 1. Funciones y objetivos de comisarios. El comisario, como principal responsable de todo el trabajo que se realiza en la comisaría, garantiza al ministerio la correcta funcionalidad de cada uno de los eslabones. Desde el capitán de policías hasta la guardia urbana, posee el control y el dominio el comisario. Todo lo que sucede está bajo la supervisión de éste, y es el comisario quien tiene potestad para permitir o impedir cierto proceder según sea lícito o no en cada uno de los eslabones. Por ello, el comisario debe velar por su buen funcionamiento, pues de lo contrario es responsable el comisario ante el ministerio. El comisario también recibe información vital para el ministerio por parte del capitán de policías y actúa como ejecutor de dichas peticiones en consecuencia a lo solicitado por cada uno de los eslabones que están bajo su supervisión. Claro está, siempre que sea posible. Un ejemplo de ello puede ser la solicitud de una baja laboral o de un despido por razones de peso. Otra función primordial del comisario es actualizar las funciones de cada uno de los cargos del ministerio, correspondiente a las leyes actuales expuestas por el Senado. De lo contrario, las leyes del Senado carecerían de todo valor práctico. Por ello es fundamental la lealtad y la obediencia del comisario a las leyes expuestas por el Boletín del Ministerio de la Defensa Interior. Después de todo, el ministerio llega a saber mediante el jefe de comisarios si esto se está llevando a cabo o no. Ahora bien, si el Senado toma una decisión de carácter urgente y que necesita ser llevado a la práctica, es el comisario quien tiene que coordinar y organizar todos los eslabones de su comisaría para ponerlos en funcionamiento para cumplir con lo exigido por el Senado. No hay duda de que su actuación determinada y firme llega a ser vital para el correcto funcionamiento del ministerio. En primer plano, podemos afirmar que el comisario también es el encargado de mantener en buen estado y funcionamiento la comisaría, sabiendo que además ésta incluye la cárcel. Tal y como es el caso, el Estado es el que mantiene económicamente la comisaría. Por eso, cuando el comisario tiene bajo su conocimiento todas las reparaciones, material de uso y mantenimiento para limpieza, luz, etc., que se necesita, el comisario lo comunica al ministerio, el cual enviará el dinero que se necesite. Se envía mediante el documento Necesidades de la comisaría, que incluye lo siguiente: nombre y número de la comisaría que solicita,
Nombre y apellidos del comisario que solicita. Especificación de detalles de las necesidades de la comisaría. Capital necesario que se solicita para sufragar los gastos en base a las necesidades descritas. Número de funcionarios que trabajan en la comisaría. Tiempo de duración de las necesidades de la comisaría hasta la fecha del envío del documento. Firma del comisario de la comisaría que solicita. Por otro lado, con el dinero enviado, el comisario lo empleará del mejor modo posible para sufragar las necesidades que se describió. Si no ha sido suficiente, o bien el ministerio impone multa a la comisaría correspondiente, si ha sido por negligencia, o bien el ministerio lo pone a cargo de la comisaría que ha de pagarlo. Cuando estos gastos los paga la comisaría, es el comisario el que lo quita del sueldo de cada uno de los eslabones que están bajo su supervisión, a excepción de la Guardia Urbana, que está exenta del pago de multas o de gastos de la comisaría. Por supuesto, si se comete algún delito o negligencia en una comisaría, es el jefe de comisarios el que inspecciona las comisarías y posteriormente da parte de ello al ministerio. Otra función importante del comisario es la de informar al jefe de comisarios la evolución laboral de cada uno de los eslabones, partiendo de la información transmitida por el general de policías. No es una información de carácter de solicitud, sino de informes del comportamiento del colectivo de cada uno de los eslabones existentes en la comisaría. Esto le ayuda al ministerio a tener una visión más global del avance en el progreso del ministerio, lo que les facilita saber qué cambios hacer y cómo proceder para mejorar el funcionamiento del Ministerio de la Defensa Interior. La honradez y la precisión en estos informes no es un mero beneficio para la imagen del ministerio. Es un beneficio para todos los integrantes del ministerio, en calidad de protectores del pueblo. Por último, el comisario habrá de solicitar la ayuda necesaria en cuestión de un delito cometido que no pueda estar bajo el control del comisario. Ha de conservarse la pureza en la comisaría, procurando en todo momento que la lealtad y la obediencia al ministerio vayan de la mano. Es el jefe de comisarios el que prestará esa ayuda, pudiendo solicitar, en caso de ser necesario, la ayuda de la comisaría vecina del distrito. Funciones y objetivos de jefe de comisarios. En principio, ha de supervisar las dos comisarías que tiene bajo su control. Aunque es cierto que esto está a cargo del comisario correspondiente de cada comisaría, el jefe de comisarios es el que realiza la última inspección, dentro de la cadena de eslabones, en el funcionamiento del ministerio. Por ello, como inspector que es, se encarga de realizar cada 4 meses una inspección periódica a cada una de las 2 comisarías que supervisa. Su labor es la de recoger no solo el informe que le llega de cada comisario, sino de elaborar su propio informe en cada supervisión que realiza, pues de lo contrario, el ministerio no podría saber cómo va el funcionamiento de cada comisaría. Aunque es el comisario el que actúa como la última palabra en la comisaría, el jefe de comisarios puede atender los casos de gravedad como los de robo o asesinato por parte de algún miembro del eslabón correspondiente en la comisaría. Es aquí donde entra en juego la ayuda que ha de prestar el jefe en caso de ser solicitado por el comisario. Por supuesto, las situaciones que tratan son las relacionadas con la baja, alta o despido dentro de las funciones del ministerio. Pero en cuestión de justicia, es el Ministerio de Justicia el que se encarga del asunto en caso de delito. Otro deber importante del jefe de comisarios es el de informar al ministerio de solicitudes colectivas de los eslabones inferiores. Dichas solicitudes colectivas comprenden las siguientes opciones, de las cuales pueden ser: carácter económico, más subvenciones, mayor sueldo, etc.
carácter religioso, protección de costumbres, de servicios religiosos, de reuniones o asambleas, etc. Ajusticiar a un funcionario del ministerio que sea culpable de un delito grave o de unos delitos graves. Aumento o disminución del margen de actuación de los funcionarios, según lo permita la ley. Denegación de una ley por parte de eslabones inferiores o aprobación de la misma. Y otras solicitudes relacionadas con las funciones del Ministerio de la Defensa Interior. Ahora bien, si el jefe de comisarios recibe un informe de la evolución laboral de cierta comisaría que exija una intervención directa del Ministerio, puede intervenir el jefe para subsanar dicha anomalía. De hecho, ningún informe debe ir al Ministerio, ni siquiera al jefe de comisarios, excepto los requeridos. Sin embargo, si llegara un informe deficiente, el jefe de comisarios puede acceder, siempre bajo la supervisión del Ministerio. Por otro lado, el jefe informa a las comisarías de todas las decisiones tomadas en el Senado mediante el informe de ministros. Ello indica que el jefe de comisarios dará una fotocopia del informe a cada comisaría para que éstas puedan acceder a dicha información y a su vez actúen en consecuencia con la legislación expuesta por el Ministerio. Pero este deber del jefe no se limita solamente a este hecho, sino que debe exponer en consecuencia el procedimiento a seguir para llegar a aplicar las disposiciones reglamentarias especificadas en el informe. Así que si es necesario, se puede adjuntar una carta al informe, firmada por el mismo jefe, en el que se explique ese proceder. Y finalmente, una labor fundamental del jefe de comisarios es la de asegurarse de que las comisarías cumplan con la legislación del Senado, al igual que cada eslabón inferior que esté en la comisaría. Si es necesario, el jefe puede llevar el caso a los tribunales en caso de hallarse corrupción grave. Si se cometen otros delitos menores en lo que respecta a las labores del Ministerio, pueden ser sancionados desde el puesto del jefe de comisarios con toda autoridad. No hay duda de que este puesto es uno de gran confianza para el Ministerio, y su funcionamiento asegura la lealtad y obediencia de las comisarías, así como la supervivencia del Ministerio. Este cargo es el hilo conductor del Ministerio con respecto a las comisarías. Punto número 2. Horario y disponibilidad laboral. El horario que posee el comisario con respecto al jefe de comisarios es completamente distinto, pues el comisario está sujeto a los deberes que suceden en las comisarías, pero el jefe de comisarios a la disponibilidad laboral a la que están sujetos los ministros. En consecuencia, el comisario ha de trabajar tanto por la mañana como por la tarde. Así pues, por la mañana trabajará de 11 horas de la mañana a las 13 horas de la tarde y desde las 17 horas hasta las 19 horas de la tarde. La asistencia laboral también lo controla el general de policías, quien produce un descuento por cada hora faltada, sin justificación, un 5% del sueldo del comisario. También cuenta como hora faltada sin justificación si pasa más de una semana. En el caso del jefe de comisarios, este llevará consigo un documento denominado Parte de Control de Asistencia Laboral del Jefe de Comisarios. En él lo firma el comisario y o el ministro, con el que esté según el momento, para demostrar al ministerio su labor en el oficio. Después el jefe lo entrega al general de policías para que éste lo archive allí en el departamento de la comisaría. Si el jefe de comisarios no justifica las horas de trabajo después del plazo de una semana, es decir, si no está firmado el documento o no presenta al general una justificación, éste le descontará un 15% de su sueldo por cada hora. Podemos afirmar que la base de la justificación sigue siendo la misma también para el caso del jefe de comisarios y comisarios como en el de policías.
El horario de trabajo del jefe es muy dinámico debido a sus funciones, por lo que se expone su trabajo solo por la tarde, desde las 17 horas de la tarde hasta las 20 horas y media de la misma. En consecuencia, tanto las supervisiones que realiza el jefe a las comisarías como las visitas que realiza a los ministros debe acoplarlo por la tarde. Si de imprevisto el jefe de comisarios tenía cita con un ministro y éste le falla, él puede dejar la labor ese día y dejarlo para otro, siempre y cuando demuestren justificación que no tenía ninguna otra obligación que cumplir. En el último apartado de este libro detallaremos la dinámica que tienen los ministros, muy distinto de los otros cargos. Punto número 3. Condiciones físicas, mentales y emocionales para comisarios y jefe de comisarios. ¿Qué se requiere de un comisario, así como de un jefe de comisarios en lo que respecta a sus condiciones físicas, mentales y emocionales? No hay duda de que requiere un nivel muy avanzado, el cual ha de basarse en la experiencia del sujeto cuando ejercía los cargos de eslabones inferiores. Por eso, en lo que respecta a sus condiciones físicas, han de ser correspondientes a su edad, en buen estado de salud, vigoroso en el forcejeo, ágil en movimientos y libres de enfermedades cardiovasculares, musculares, mentales o del metabolismo. En condiciones emocionales, ha de procurarse que se esté muy sensibilizado a las injusticias, al abuso, a la violencia y a la impunidad de los que cometen cualquier otro delito, pues eso hará que actúen movidos por la conciencia educada por las leyes del ministerio antes que por lo que pueda pensar la gente o la familia del sujeto que aspira a este cargo. Será determinado, equilibrado y razonable. No es apropiado que sean belicosos, ni golpeadores, ni dados a mucho vino. Han de ejercer sus responsabilidades con ingenio y laboriosidad, y deben gozar de buena reputación con respecto a sus cargos ejercidos anteriormente. Deben ser fuertes emocionalmente debido a la gran responsabilidad que conlleva el cargo, y han de ejercer gran paciencia y ser tolerantes, aunque fieles al procurar que se cumplan las leyes del ministerio. Deben evitar el fanatismo, no ser calumniadores y mostrar ayuda a todo eslabón que lo solicite. Mentalmente han de ser ordenados, claros, de buen juicio, moderados en los hábitos, pacíficos y libres de enfermedades como la esquizofrenia, los nervios, la agresividad verbal y física y otras enfermedades mentales que descalifiquen según el criterio del médico en competencia del caso. No hay duda de que se exige un alto nivel de estos futuros funcionarios para que lleguen a afrontar las dificultades propias del trabajo. Aunque en condiciones físicas se exige lo imprescindible del sujeto en concordancia con su edad, las de tipo mental y emocional son más altas, en base a la experiencia que han llegado a adquirir. Punto número 4. Material de uso para comisarios. En principio, el comisario trabaja en su despacho gestionando la información pertinente, por lo que requiere únicamente de su uniforme, material de uso que difiere del que ya de por sí posee en la comisaría. El uniforme del comisario es de color verde naturaleza, con pantalón verde oscuro y camisa de mangas largas de verde algo más claro. Posee corbata de color marrón oscuro y correa. Su rasgo característico es el sombrero de color marrón con 2 bandas de color rojo. Además de eso, posee esposas y una porradura, en caso de que tenga que intervenir en un forcejeo. Si el comisario decide despedir a algún miembro de un eslabón inferior, ha de exigir su pistola o revólver, por lo que necesita añadir al material de su despacho un armario blindado protegido por contraseña donde incluirá el elemento confiscado. Dispondrá de un amplio escritorio donde trabajará con toda la información que necesita, así como de una fotocopiadora y de un almacén de registros. Material de uso para jefe de comisarios. Dispone de un uniforme similar al del comisario,
con la diferencia de que en su sombrero dispone de franjas de color blanco con una estrella de jabobo añadido. Posee un despacho más pequeño que el del comisario, pero tiene uno en cada comisaría. Además, tiene coche propio, tal y como se exige de un funcionario que ha de estar de un lugar a otro en su trabajo. Como se podrá observar, los materiales que se necesita cada eslabón, a medida que se asciende, son menos los que se necesita, pues la labor va aproximándose más a la toma de decisiones, estrategias y coordinación de asuntos en el ministerio, más que trabajar en asuntos del control de la sociedad y del mantenimiento de su estabilidad. Ahora bien, el mantenimiento de todos los materiales de uso del comisario es competencia del general de policías, mas el del jefe de comisarios es competencia suya, y no de nadie más. Como sucede en los demás casos, los materiales los suministra el ministerio, pero los mantiene el sujeto en cuestión. Ninguno, tanto comisario como jefe, posee revólver. No hay duda de que se requiere gran responsabilidad a la hora de trabajar productivamente con estos materiales. Punto número 5. Relación entre comisarios con capitán de policías. En este apartado no hablaremos detenidamente de las funciones que ejercen tanto el comisario como el capitán, pues sabemos que sus funciones parten básicamente de lo que han de hacer tanto uno como otro. Más bien trataremos de lo que el comisario ha de hacer por la comisaría, teniendo como ayudante principal al capitán de policías. La comisaría es el núcleo ejecutivo más importante y vital del ministerio, y gracias a este se ve impuesta en la sociedad la voluntad del ministerio. Por esa razón han de procurarse que la comisaría funcione muy bien y que esté en perfecta armonía con lo dispuesto por el ministerio en el Senado. Y eso solo es posible si existe una estrecha cooperación entre el comisario y el capitán de policías. El comisario ha de hablar y disponer en la comisaría con autoridad, y se debe cooperar sin reservas con él, por lo que el capitán de policías prestará su ayuda incondicional al comisario. Claro está, en la medida de lo posible. Esto es así porque se ha de procurar que no se infrinja ninguna ley dispuesta por el Senado y contradicha por el comisario. Es por ello por lo que el jefe de comisarios se encarga de supervisar las comisarías y tomar la información que le llega del general de policías. El comisario, en cambio, será comprensivo y tolerante con las funciones ejercidas por el capitán de policías, sabiendo la gran responsabilidad que éste tiene. Por eso, el comisario también ha de disponerse a ayudar al capitán de policías para facilitar su labor y colaborar en el buen funcionamiento de la comisaría. Debe respirarse, por tanto, cooperación, tolerancia y razonabilidad. ¿Y qué decir del servicio público prestado al pueblo por parte de la comisaría? Hemos de advertir que la imagen pública del comisario es la primera en sufrir deterioro si algún incidente grave se produjera en algunos de los eslabones inferiores con respecto al comisario. Por ello, éste ha de procurar que los problemas lleguen a solucionarse de inmediato y, en caso de ser inmanejables por el comisario, éste solicitará la ayuda necesaria al jefe de comisarios. Relación entre comisarios con jefes de comisarios y viceversa. El comisario ha de procurar que las funciones ejercidas por el jefe de comisarios sean llevadas a cabo en un sentido práctico. Por eso constituye un buen ayudante para él. Aunque la labor del mantenimiento y el buen funcionamiento de la comisaría está en la competencia del comisario, éste debe hacer saber al jefe las dificultades que existen y tratarán ambos de subsanar las anomalías con el fin de mantener el ritmo de trabajo de la comisaría. El jefe de comisarios, por su parte, se mostrará siempre dispuesto a cooperar con el comisario, por lo que le dispondrá los medios necesarios que éste haya solicitado. Así se mantiene una buena relación laboral entre ambos.
Cuando el comisario es presto a acatar todas las directrices del jefe, que las transmite desde el Senado, el ministerio funciona adecuadamente. Si un comisario se negase tercamente a implantar en la comisaría la legislación expuesta por el ministerio, puede ser llevado a los tribunales el comisario por el jefe de comisarios. Por su parte, el jefe no debe abusar de su autoridad y ha de ser tolerante con las circunstancias de la comisaría, dentro de los límites legales expuestos por la legislación actual del ministerio. Además, el jefe debe ser honesto con el informe que le llega del ministerio a la hora de transmitirlo a las 2 comisarías que tiene bajo su cargo. No ha de añadir ni quitar nada, pues si se notasen anomalías desde el Senado en las comisarías o llegasen quejas o denuncias del pueblo, la responsabilidad judicial recaería sobre el jefe de comisarios en principio. Si todos estos requisitos llegan a cumplimentarse adecuadamente, se garantiza la buena dinámica en el ministerio. Relación entre jefe de comisarios con ministros. Llegado a este punto, el jefe de comisarios, junto con toda la información que tiene a su disposición, debe facilitarla al ministro correspondiente, para que el ministerio quede bien informado y por tanto pueda actuar en consecuencia con las necesidades que se observan en las comisarías, así como de denuncias relacionadas con ella por parte del pueblo. El jefe ha de colaborar también en el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias emanadas del Senado en las comisarías que tiene bajo su responsabilidad. Así se garantiza al Senado que el jefe está realizando sus funciones del mejor modo posible. Claro está, el jefe puede recurrir a los tribunales si las comisarías llegasen al punto de sublevarse contra las leyes dispuestas por el Senado. Si recordamos las solicitudes colectivas que el jefe de comisarios recibe y ha de hacer saber al ministro, estas solicitudes en realidad son la voz del pueblo y de las comisarías, por lo que el jefe de comisarios ha de persuadir al ministro sobre el asunto y tratará de convencerlo de que las solicitudes han de tener inmediata respuesta, en la medida de lo posible, para que no se produzcan disturbios sociales y laborales, y se mantenga la estabilidad y el buen funcionamiento en el ministerio, y por consiguiente en las comisarías. Los ministros confían en que el jefe de comisarios se encargará debidamente de que las comisarías funcionen correctamente y que cada eslabón dentro de ellas sea tratado imparcialmente pero con disciplina, asegurándose de que cada uno cumpla con sus respectivas obligaciones. Es por ello por lo que se dice que si existe buena relación entre los ministros y el jefe de comisarios, el ministerio funciona apropiadamente. Punto número 6. Deberes morales y legales de comisarios y jefe de comisarios, con respecto al Ministerio de la Defensa Interior. Llegado a este punto, sabiendo cuáles son cada una de las obligaciones y deberes tanto del comisario como del jefe de comisarios, es imprescindible resaltar las leyes fundamentales sobre las que se fundamenta cada uno de estos cargos, que en principio resaltaremos las del comisario. Lealtad y obediencia al ministerio, así como a las leyes de ésta recibida a través del jefe de comisarios. Cooperación y apoyo al jefe como supervisor de las 2 comisarías del distrito. Laboriosidad, esfuerzo e ingenio al trabajar. Razonabilidad, equilibrio, objetividad, claridad de comprensión, buen juicio, pacífico y tolerante a la hora de tomar decisiones. Espíritu emprendedor, presto a la ayuda y a la actualización de la organización de las comisarías. Lealtad y fidelidad al cumplimiento de la ley. Honradez en la elaboración y transmisión de informes. Determinación en la ejecución de las decisiones del Senado. Rechazo rotundo al soborno. Mantener el equilibrio a la hora de tomar decisiones, sin permitir que las presiones de las circunstancias
lo lleven a tomar una decisión incorrecta. Interesarse profundamente en los intereses de cada uno de los eslabones inferiores, así como del pueblo en general. Ahora bien, con respecto a los principios morales en los que se basa la ética de la profesión del jefe de comisarios, son: fidelidad a las disposiciones reglamentarias recibidas por los ministros, honradez y sinceridad a la hora de informar al ministerio las solicitudes colectivas que ha recibido, ser prestos a la hora de ofrecer la ayuda necesaria que solicite una determinada comisaría, ser audaces y agudos a la hora de supervisar las comisarías del distrito, lealtad y obediencia al ministerio, tolerancia, equilibrio y buen juicio al tratar con sus subordinados, actuar con decisión y determinación a la hora de acatar las disposiciones reglamentarias recibidas del Senado, laboriosidad, esfuerzo y espíritu emprendedor al corregir ciertas anomalías observadas en determinadas comisarías, honradez y sinceridad al informar a las comisarías que tiene bajo sí las leyes tomadas por el Senado, determinación y firmeza al acatar las leyes ministeriales, mostrar determinación y fidelidad a las responsabilidades de su oficio, inculcar el espíritu de trabajo y lealtad al ministerio a todos los eslabones inferiores mediante conferencias concertadas. Punto número 7. El entrenamiento y el ejercicio físico para ser comisario. 2 semanas. En consonancia con los deberes que posee un comisario, su entrenamiento físico ha de prepararlo para que se convierta en un dirigente adecuado de una comisaría. Por ello se dispone que el sujeto aspirante tendrá que colaborar con un comisario durante la primera semana en lo que respecta a la organización, toma de decisiones y ayuda en la ejecución de las leyes expuestas por el ministerio aplicadas en la comisaría. Se valorará, por tanto, su ingenio a la hora de dar sugerencias en cuestión de organización y toma de decisiones, así como su disposición a aplicar en la medida de lo posible todo lo que la ley exige. También se valorará lo escueto, sencillo y honrado con lo que el sujeto hará los informes solicitados por el jefe de comisarios. Durante la segunda semana se organizará un grave problema, común en las comisarías, en el que se observará el modo de proceder y de dar solución por parte de este futuro comisario. Aquí se esperan cualidades como la laboriosidad, la organización, la fidelidad a las leyes expuestas en este libro y lo concienzudo en la forma en la que responda ante la situación presentada. El entrenamiento y el ejercicio físico para ser jefe de comisarios. 2 semanas. En la primera semana se realizarán 2 actividades principales, la primera durante los 3 primeros días y la segunda los 4 restantes. La primera actividad consiste en coordinar y prestar ayuda a una comisaría que solicita ayuda en colaboración, claro está, con un jefe de comisarios puesto en el cargo. Se valorará el ingenio con el que organizará la ayuda en colaboración con el jefe, su disposición a trabajar en lo que haga falta y su discernimiento a la hora de tratar con sus subordinados, valorando el sujeto los esfuerzos del comisario según sus circunstancias. La siguiente actividad consiste en elaborar un informe en base a la información que se le dé para que lo informe al ministerio. Se valorará su sinceridad, la calidad de la redacción, su persuasión al tratar con un ministro y su honradez y franqueza de expresión. Durante la segunda semana se organizará un problema grave en una comisaría al no acatar ésta las leyes expuestas por el ministerio, una sublevación, así como el surgimiento de sobornos y faltas laborables prolongadas. Se exige rápida y eficaz respuesta con solución por parte del jefe de comisarios. La superación exitosa de estas pruebas califica a los sujetos aspirantes a ser comisarios o jefe de comisarios, respectivamente, según sea el caso.
Finalmente, recordamos que para acceder a estas pruebas de carácter físico hay que tener primero aprobado el examen teórico correspondiente.